Hoy vamos a conversar sobre la desconexión digital en el trabajo, ¿ok? Vamos a hacer seguramente algunas referencias sobre el decreto de urgencia 127, que es el que ya de manera específica ha regulado, obviamente someramente, el derecho a la desconexión digital, pero que de alguna manera ya va implementando en nuestro país este derecho a la desconexión digital. Vamos a tratar de hacer primero abordar este derecho a la desconexión digital desde el ámbito internacional, ¿no? Porque obviamente esto ha sido ya regulado en algunos países normativamente o jurisprudencialmente también, para luego, al finalizar la exposición, dar cuenta de cómo se ha regulado en el Perú. Lo primero que tenemos que preguntarlos es, ¿qué es la desconexión digital en el trabajo? ¿No? Claro, ¿qué es el derecho a desconectarse digitalmente? ¿No? Debemos tener en cuenta, antes de la definición, de que, bueno, el trabajo remoto, que es el que estamos haciendo a propósito de la pandemia, pero antes el teletrabajo, eran prestaciones de servicio o formas de prestación de servicio que tenían como una particularidad que el trabajador estaba fuera del centro de trabajo, ¿no? Como es, digamos, entendible, cada vez más allá de la pandemia, ¿no? Cada vez más los trabajadores pueden prestar sus servicios no necesariamente en un centro de trabajo físico, sino que lo pueden hacer desde cualquier lugar donde se encuentren o incluso desde su propio domicilio. Esta tendencia se ha visto incrementada ciertamente en la pandemia, ¿no? Que ha generado que muchos empleadores y muchos puestos de trabajo se adapten al uso de las nuevas tecnologías. Pero así como el uso de las nuevas tecnologías nos ha permitido, de alguna manera, afrontar la pandemia, evitar la pérdida de puestos de trabajo y que los trabajadores puedan continuar prestando sus servicios, en contrapartida a estas ventajas que ha tenido el uso de las tecnologías en la empresa, ¿no? Obviamente también ha generado algunos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Los vamos a ver más adelante. Que el trabajador pues veía desbordada su jornada de trabajo. Sabemos todos que uno de los derechos más importantes de los trabajadores es el derecho a la jornada máxima de trabajo, que en el Perú son 48 horas semanales o, bueno, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Se entiende entonces que los trabajadores no, si prestan servicios más allá de esta jornada o de este periodo de tiempo, tienen derecho al pago del trabajo en sobretiempo, ¿no? Pero el problema no solamente era exceso de trabajo, sino también que como el uso de las tecnologías nos permite tener un contacto directo, ¿no? Directo con los trabajadores, habían, por ejemplo, remisión de órdenes o de solicitudes de reuniones o encargaturas de trabajo fuera de la jornada de trabajo. Entonces, claro, frente a esta situación tan particular, la respuesta que ha tenido el derecho para afrontar estas circunstancias, digamos, negativas que se le pueden presentar a los trabajadores y que interfieren en su desempeño, digamos, en su vida diaria, es el derecho a la desconexión digital. ¿Y cómo concebimos el derecho a la desconexión digital? Como el derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar actividades fuera de la jornada de trabajo. Primer elemento. Segundo elemento, tampoco a ser contactado por el empleador o sus representantes a través de las nuevas tecnologías. Eso es lo que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, me mandan un correo indicándome que tengo que realizar determinadas labores. Me mandan una tarea que realizar fuera de la jornada utilizando las nuevas tecnologías. Y un tercer punto importante de la desconexión digital es que el trabajador tiene derecho justamente, como su propia palabra lo dice, a desconectarse, a no estar vinculado al trabajo a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, su actitud negativa o evasiva respecto a las órdenes otorgadas o implementadas o impartidas por el empleador
no puede generar ningún tipo de incumplimiento a sus obligaciones laborales. Si lo queremos decir en otras palabras, si alguien me manda un correo a las 9 de la noche diciéndome que mañana en la mañana tengo que realizar determinado informe, por dar un ejemplo, y yo, justamente en atención a mi derecho a la desconexión digital, no revisé el correo corporativo de la empresa y no verifiqué que tenía esa labor que hacer al día siguiente, no podría considerarse esa conducta como un incumplimiento laboral. En buena cuenta, tanto la impartición de órdenes como el contacto hacia los trabajadores tiene que hacerse dentro del marco de la jornada de trabajo. ¿Cómo se origina la desconexión digital? Ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí hemos presentado, ya sabemos que el siglo XXI es un siglo de digitalización del trabajo, ¿no? Algunos fenómenos que han generado justamente esta respuesta y la aparición del derecho a la desconexión digital. Primero, las llamadas instantáneas. Es muy sencillo llamar a alguien, ¿no? A través del WhatsApp, del Facebook, ¿no? Las redes sociales también. La tendencia cada vez generalizada al uso de correos institucionales. ¿A quién no le ha pasado que tiene en su celular, por ejemplo, el correo corporativo de la empresa incorporado? De tal manera que siempre y a cada momento, incluso fuera de la jornada de trabajo, podrá estar vinculado al trabajo. Esto no pasaba pues hace 30, 40 años. Uno se iba de la empresa, digamos, terminaba su horario de trabajo, se iba y no tenía noticias de la empresa hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, recordemos que la jornada de trabajo, como decían los norteamericanos, debería dividirse en tres. Mejor dicho, el día para los trabajadores debería dividirse en tres, ¿no? Los norteamericanos decían 8 hours to rest, no, 8 hours to work, 8 hours to rest, y 8 hours to sleep, ¿no? O sea, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dormir. El hecho de la digitalización del trabajo y de las nuevas tecnologías ha generado, y creo que muchos lo pueden corroborar, que las 8 horas de trabajo ya no se convierten en 8 horas, porque luego de la jornada sigo teniendo, por ejemplo, acceso a los correos institucionales. Luego de la jornada sigo estando vinculado a aplicativos empresariales personalizados. Luego de la jornada pueden hacerme una videollamada. Luego de la jornada se puede rastrear dónde estoy, si estoy en mi casa o qué estoy haciendo, entre otros análogos. Entonces, como vemos, el control que el empleador siempre ha, digamos, desempeñado respecto del trabajador se incrementa, ¿no? Se incrementa. Porque, insisto, el uso de las nuevas tecnologías han ayudado indirectamente, porque esa no era su finalidad, indirectamente a eh, digamos, acortar las distancias entre el empleador y el trabajador en cuanto a comunicación. Y claro, las nuevas tecnologías comenzaron a generar, hemos utilizado la palabra abusos, pero quizás usos inadecuados de la tecnología, ¿no? ¿Qué implicó la digitalización laboral europea? Porque el derecho a la desconexión digital surge sobre todo en Europa, ¿no? ¿Qué implicó principalmente ello? El uso inadecuado o el uso abusivo de las nuevas tecnologías. Bueno, generaron demandas, ¿no? En diferentes países de la Unión Europea, reclamaciones de pago en sobretiempo, ¿no? Por trabajo no remunerado, prestaciones de servicios fuera de la jornada y pérdida del contacto familiar. Debemos tener en cuenta que el primer derecho que para eso bastará revisar el convenio número 1 de la OIT. El primer derecho fundamental que los trabajadores logran y que es una de las grandes conquistas del derecho al trabajo es el derecho a la jornada máxima. Y claro, el hecho ha sido que con las nuevas tecnologías esta jornada máxima en el trabajo remoto o en el trabajo o en el teletrabajo puede haberse diluido, ¿no? Porque claro, si uno sigue trabajando
luego de la jornada, estando vinculado al trabajo, teniendo que responder correos, teniendo que responder WhatsApps o lo que sea, o videollamadas, o todo lo que hemos conversado, bueno, ya no estamos hablando entonces de 8 horas para dormir, 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar. Ciertamente se desvirtúa esta gran conquista que habían tenido los trabajadores. Y bueno, comenzó a generarse pronunciamientos internacionales, ¿no? El problema, ¿existía tutela a nivel global? Sí, vamos a revisar algunos pronunciamientos de Francia, otro de España y de otros países europeos, ¿no? El abuso, ¿no?, perpetrado por parte de algunos empleadores europeos al inicio del siglo XXI conllevó a litigios laborales, ¿no?, como les mencionaba. Esto se fue judicializando y se fueron realizando reclamaciones vinculadas al uso inadecuado o excesivo de las nuevas tecnologías en el trabajo. Por ejemplo, acá tenemos una decisión, que es la decisión 1820 de Irlanda, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta corte, ¿no? El tribunal considera, acá hemos citado la parte importante, que a través del funcionamiento del software y a través de los correos electrónicos que enviaba la demandante, consciente de las horas que la demandante estaba trabajando en su domicilio y no tomó medidas para reducir el tiempo que pasó trabajando, ¿no? Entonces, claro, se va enfocando ya el problema. Se va enfocando el problema de que si bien puedes estar trabajando en tu casa, o bien puedes estar trabajando físicamente, pero luego de tu jornada de trabajo sigues estando vinculado y realizando trabajo, ese trabajo es trabajo real. Y si es trabajo real, lo que corresponde es el pago de trabajo en sobretiempo, ¿no? Y entonces comienza a visualizarse este fenómeno de esta manera, ¿no? Ya no se toma, digamos, los medios digitales como, bueno, tuvo que responder un correo, bueno, pero fue una llamada, o bueno, fue esto, no. Se comenzó ya a enfocar el tema en el sentido que el trabajador no tenía obligación de ni de responder esta llamada, ni de responder ese correo. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional Español, ¿no?, en esta sentencia? Fíjese lo que dice este tribunal, que bueno, para nosotros siempre es una referencia. Una concepción según la cual el tiempo libre se considera vinculado y la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo resulta incompatible con los principios constitucionales de dignidad de la persona y libre desarrollo de su personalidad. ¿Y por qué hemos citado esta sentencia? Muchos discuten respecto a si el derecho a la desconexión digital es un derecho fundamental. Para mí no lo es desde el punto de vista de que el derecho a la desconexión digital emana directamente de la dignidad de la persona, del trabajador, del libre desarrollo de su personalidad, ese es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, y de la jornada máxima de trabajo. Entonces, claro, lo que hemos hecho, es mi opinión, con el derecho a la desconexión digital es representar una manifestación clara de estos derechos fundamentales. Para mí el derecho a la desconexión digital no sería un derecho fundamental individual, novísimo y, digamos, recientemente creado, no. Más bien lo que hemos hecho es darnos cuenta que en virtud de la dignidad de la persona, del libre desarrollo de su envolvimiento de la personalidad y del establecimiento en nuestra Constitución también de la jornada máxima, si nosotros utilizamos y vemos estos tres derechos fundamentales, fácilmente verificaremos que la desconexión digital es una consecuencia innegable de estos tres derechos fundamentales. Fíjese este pronunciamiento, ¿no?, del Tribunal de Casación de Francia, ¿no?, que es lo que dice, y aquí ya es contundente, ¿no? Los trabajadores no tienen obligación de aceptar trabajar ni de instalar instrumentos de trabajo en su domicilio. Entonces, claro, seguimos profundizando el concepto de desconexión. Desconexión significa dignidad, libre desenvolvimiento, poder no estar obligado a aceptar trabajar en mi domicilio, y vamos llenando de contenido a este derecho, ¿no?
En cuanto a la regulación internacional, para luego ya ir acercándonos a lo que dice el decreto urgencia 127. En Francia tenemos esta ley 2016-1088 que modificó el Código de Trabajo francés, ¿no? En España, el artículo 88 de una ley orgánica, que es la 3/2018, y luego en Italia, que es la ley 22 de mayo del 2017, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento internacional? Un poco para, siempre es bueno tener en cuenta cómo se regula en otros lados. En Italia, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital no está reconocido expresamente como un derecho, ¿no? Sino que la norma hace referencia, la que hemos citado, hace referencia al tiempo de descanso del trabajador y se establece acordar la desconexión de los instrumentos tecnológicos. Claro, no es, eso va en la línea de lo que yo postulo, ¿no? No es necesario crear un derecho, ni menos considerarlo como un derecho fundamental, sino por el contrario, una manifestación inmediata y necesaria, ¿no? Del derecho al descanso, ¿no? A la jornada máxima de trabajo, al libre desenvolvimiento de la personalidad. En Francia, la ley establece que las organizaciones con más de 50 trabajadores deberán negociar las políticas de desconexión digital a implementarse, ¿no? No está reconocido expresamente tampoco como un derecho. En España sí está reconocido expresamente como un derecho y se concibe como un derecho para el trabajador y una obligación para el empleador, ¿no? Y además la norma pertenece a la seguridad y salud laboral, que es algo que vamos a analizar al final. Algunas alarmantes estadísticas. Eh, Tenemos una estadística que se realizó en septiembre de la Global Research Marketing, que es de la Asociación de Investigación de Mercado en Perú, concluyó lo siguiente, no es importante tener en cuenta esto, que el 85% de los trabajadores peruanos hoy en día se encuentra trabajando más horas de las que naturalmente desempeñaba antes del inicio del estado de emergencia y el distanciamiento social obligatorio. O sea, claro, es cierto que hay más o menos 300.000 trabajadores haciendo trabajo remoto. De esos 300.000 trabajadores, el 85% está trabajando mucho más que antes, ¿no? Que antes cuando hacían trabajo presencial. En otras palabras, las personas están prestando servicios por más horas que las permitidas en su jornada, estando expuestas justamente a lo que aborda la desconexión digital, a correos, mensajes, llamadas. Otra estadística importante, en agosto, una consultora, CB Studios, liderada por la reconocida socióloga Carolina Busco, realizó la primera encuesta en Latinoamérica sobre el teletrabajo. ¿Y qué se dijo? Que el 63% de los trabajadores en Latinoamérica considera que su horario de trabajo no ha sido respetado por el empleador, claro, porque todo esto parte de la idea de que quien realiza trabajo remoto, teletrabajo, eh, no está siendo consciente o fiel, digámoslo, con su trabajo, no está desempeñando sus labores todo el día, etc. Y claro, ese es un prejuicio, porque si lo vemos, insisto, el 85% de trabajadores en el Perú sí lo están haciendo y el 63% de trabajadores en Latinoamérica considera que su horario de trabajo, su jornada finalmente semanal, no está siendo respetada. Ahora sí llegamos a la regulación nacional. ¿Por qué se emitió el decreto de urgencia 127/2020? Bueno, esta es una norma no tan extensa, pero digamos, los acápites que regulan el tema del trabajo remoto son apenas dos o tres, ¿no? No es una norma de desconexión digital, ¿no? No es una norma de desconexión digital, no es una ley de desconexión digital, sino que a propósito, ¿no? De dictar este decreto de urgencia vinculado al financiamiento o a los subsidios de planillas para fomentar la contratación de trabajadores formales, se aprovechó para incorporar los temas vinculados a la desconexión digital. ¿Y qué se dijo? En atención de las alarmantes estadísticas, quedó en evidencia cómo la jornada de trabajo no se cumplía, ¿no? Por tanto, se reguló el derecho a desconectarse del trabajo por parte del trabajador para efectos de que los empleadores respeten el horario de trabajo. Entonces, hoy el derecho a la desconexión digital en el Perú supone
En primer lugar, el derecho de los trabajadores a desconectarse de los medios digitales. Y además, el empleador a no generar o no poder sancionar al trabajador por labores o órdenes impartidas luego de la jornada de trabajo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el decreto de urgencia 127 hace una diferenciación entre personal sujeto a fiscalización y personal no sujeto a fiscalización, ¿no? En cuanto al personal sujeto a fiscalización, es decir, que el empleador eh, fiscaliza las labores la mayor parte del tiempo, el derecho a desconectarse al término de la jornada laboral aplicable corresponde a los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral, ¿no? Pero es el derecho a desconectarse al término de la jornada. Claro, debemos tener en cuenta que eh, más allá del derecho a la desconexión digital, hay trabajadores que están exonerados de la jornada máxima de trabajo. En el Perú son tres grupos, ¿no? Son los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que hacen o que tienen lapsos de intermitencia o inactividad. Justamente en atención a que esos trabajadores no tienen jornada máxima de trabajo, es que el decreto de urgencia 127 los diferencia, ¿no? ¿Y qué nos dice? Para que se entienda mejor estas ideas. Que el personal sujeto a fiscalización inmediata, es decir, los que sí están sujetos a la jornada máxima de trabajo de 48 horas, la desconexión digital supone poder desconectarse al término de la jornada. Por dar un ejemplo, yo presto servicios de 8 a 5, es decir, a partir de las 5 ya no leo correos, no veo WhatsApp, no respondo llamadas ni nada por el estilo. Además de los días de descanso, licencias y periodos de suspensión de la relación laboral. En cambio, en el caso del personal no sujeto a fiscalización inmediata y por tanto exonerados de la jornada máxima de trabajo, como no tienen una jornada máxima, lo que se ha establecido en esta norma es que el derecho a la desconexión digital supone el derecho a desconectarse durante 12 horas continuas dentro de cada periodo de 24 horas, ¿no? Es razonable esta diferenciación porque, insisto, ¿no? El tratamiento jurídico siempre del personal sujeto y no sujeto a fiscalización inmediata ha sido distinto. Por tanto, la manera de enfocar el derecho a la desconexión digital es razonable. ¿Qué pasa si un empleador incurre en las siguientes dos consecuencias? Bueno, podría incurrir en cualquiera de las dos consecuencias en caso de incumplimiento. Es decir, ¿qué pasa si un empleador sigue, o sea, sanciona a un trabajador por no responder una llamada, un correo, un WhatsApp fuera de la jornada de trabajo o le imparte labores más allá de su jornada de trabajo? Primero, existiría la posibilidad de que el trabajador inicie una acción como es el cese de actos de hostilidad. Todos sabemos que el cese de actos de hostilidad significa que cuando el empleador realiza una conducta eh, que viola mis derechos, por ejemplo, ¿no? Que están básicamente regulados en el artículo 30 de la ley. Por ejemplo, me reduce la remuneración inmotivadamente, me cambia de categoría, no me da trabajo, no cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y acuérdense que hay un supuesto que menciona cuando el empleador viola la dignidad del trabajador. Si el trabajador considera que el estar llamándolo, por dar un ejemplo, a las 11 de la noche todos los días para encargarle trabajo viola su dignidad, podría iniciar una acción judicial de cese de acto de hostilidad. Como ustedes saben, en el cese de acto de hostilidad hay dos fórmulas. El trabajador puede solicitar que el Poder Judicial ordene el cese del acto hostil o, por el contrario, darse por despedido, ¿no? A esto último le llamamos despido indirecto. También podría haber una responsabilidad administrativa debido a que el trabajador podría denunciar estos incumplimientos ante la SUNAFIL, ¿no? Teniendo en cuenta que ya es un derecho regulado específicamente en este decreto de urgencia que hemos mencionado. En virtud de lo revisado, ¿qué podemos concluir? Que en el Perú la desconexión digital sí está reconocido expresamente como un derecho, pero claro, de manera temporal, porque lo estamos vinculando al trabajo remoto, ¿no?
creo yo que su regulación correcta debería prescindir del trabajo remoto, habida cuenta que alguien puede hacer trabajo presencial y también tener derecho a la desconexión digital, ¿no? Si el derecho a la desconexión digital supone la posibilidad de, valga la redundancia, desconectarse y no tener la obligación de revisar correos, ni WhatsApp, ni llamadas luego de la jornada, no tiene relevancia si estoy haciendo trabajo remoto o estoy haciendo trabajo presencial, ¿no? La norma diferencia la aplicación de la desconexión digital, como ya hemos visto, en el caso del personal sujeto a fiscalización y no sujeto a fiscalización. Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, pero Dante, ¿no habrían excepciones? Es decir, claro, este derecho a la desconexión digital suena bien, está muy bien, porque atiende a la dignidad, al libre desenvolvimiento de la personalidad, al cumplimiento de la jornada máxima. Pero pueden haber excepciones muy puntuales donde el empleador sí tenga buenas razones para mandar un correo, por ejemplo, a un trabajador más allá de su jornada de trabajo. Claro, olvidemos que ningún derecho es absoluto, ¿no? En general, ningún derecho es absoluto. Primero vamos a presentar los casos claros de incumplimiento, ¿no? Para que se vea la diferencia, ¿no? Entre un caso que viola la ley y un caso que resultaría razonable, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de contabilidad que tenía trabajo a tiempo completo, marca tarjeta a las 8 y finaliza su jornada a las 5 y es contactado a las 11 de la noche por su empleador, quien le requiere, sin ningún motivo, elaborar el estado actual de situación financiera para las 8 de la mañana del día siguiente, ¿no? Claro, a las 11 de la noche este trabajador ya se estaba, digamos, dirigiendo para dormir, estaba pensando en distraerse, pasar tiempo con la familia o en simplemente dormir. Y claro, lo llaman a las 11 de la noche para efectos de que haga un trabajo para el día siguiente a las 8 de la mañana, ¿no? Bajo la misma premisa, otro ejemplo, un trabajador a destajo que vende membresías no puede ser obligado a responder un mensaje mediante la cual se le solicite continuar laborando a las 2 de la mañana, ¿no? Son ejemplos quizás un poco burdos, un poco simples, pero claro, de esto está pasando, ¿no? Es un poco la idea que ya nos vayamos dando cuenta a interiorizar o decantar este derecho. Porque claro, puede ser normal que estemos trabajando más allá de la jornada, como ya lo hemos visto. El tema es que esto ya, una cosa es trabajar más allá de la jornada porque no pude terminar mi trabajo y otra cosa es que estar recibiendo órdenes fuera de la jornada para cumplir trabajo adicional, ¿no? ¿Qué excepciones podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador de sistemas, ¿no? ¿Qué pasa si uno es trabajador de sistemas, ¿no? Supongamos. Y justamente se cae el sistema informático de la empresa. Y es un domingo. Claro, ahí uno se pone a pensar, bueno, dijimos que ningún derecho es absoluto. Entonces, ¿qué correspondería ahí? Como todos sabemos, ponderar, ¿no? Ponderar, aplicar el principio de proporcionalidad y verificar que en ese caso muy puntual, el grado de afectación que podría sufrir la empresa frente a la caída del sistema informático prevalecería en este caso en concreto sobre el derecho a la desconexión digital siempre y cuando sea un caso aislado. Porque si se cae pues, todos los días, ya la balanza se inclina para otro lado, ¿no? Lo importante es darnos cuenta que, claro, es un derecho, está así previsto en nuestra legislación, desde mi punto de vista no es un derecho fundamental individual, sino que emana, es un derecho legal, pero que emana perfectamente de los derechos fundamentales que hemos mencionado. Pero ni siquiera, si consideramos que es un derecho fundamental, sería absoluto, ¿no? Como todo derecho fundamental puede tener excepciones, estamos poniendo un caso de esto, ¿no? Supongamos que tenemos una fiscalización tributaria, ¿no? Y bueno, es necesaria preparar la documentación para cumplir con lo solicitado en un plazo muy corto. Bueno, en ese caso, claro, puede ceder la desconexión digital teniendo en cuenta que la fiscalización tributaria no es algo que pase todos los días, ¿no? Es fiscalizada una empresa, se absuelven, ¿no? Los reparos que pueda tener la autoridad tributaria y luego ya pues se termina, ¿no? En ese caso puntual, insisto, muy preciso, sería razonable también hacer una ponderación, ¿no?
Hay otros ejemplos más que hemos puesto. Por ejemplo, un personal no sujeto a fiscalización no puede negarse a una reunión solicitada por el empleador o a responderle una pregunta por mensajería virtual. Vamos dándonos cuenta que, claro, en el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización, ¿no? Eh, como no están sujetos a la jornada máxima, sí tendría el empleador esta posibilidad, ¿no? Lo que sí debe respetar, como hemos visto en líneas anteriores, es por lo menos 12 horas de desconexión en el periodo de 24 horas. Algunas propuestas de mejora post-COVID, que esperemos que todo esto pase pronto, estoy seguro que así será. Si quisiéramos regular o mejorar esta regulación del 127, ¿qué podríamos hacer? Bueno, quizás incluir un capítulo en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la desconexión digital. Una regulación un poco más extensa, donde podamos incluir las excepciones, ¿no? Donde podamos incluir excepciones, eh, y pensemos en este tema no solamente en la desconexión digital en el marco del trabajo remoto, sino en general, como un derecho general de los trabajadores, ¿no? Una idea ya que tenemos en el Perú una comititis, porque hacemos comités por todo, ustedes ya lo saben, tenemos un comité de prevención contra el hostigamiento sexual, comité de seguridad y salud en el trabajo, comité de los temas salariales. Entonces, bueno, ¿por qué no crear un comité también o encargarle a alguno de estos comités eh, la implementación o la verificación de que si se está respetando o no el derecho a la desconexión digital? Tal como y sucede como las horas extras, el empleador debería tener la posibilidad de requerir la prestación de servicios del personal siempre que obedezca a una causal de caso fortuito o fuerza mayor. Esto me parece que es muy importante regularlo. Siempre en derecho del trabajo hay una ciencia del derecho que es poco estudiada, que es la leyesprudencia, ¿no? Que estudia cómo se debería legislar, ¿no? Hoy que tenemos normas tan malas, bueno, esto sería importante. Cuando legislamos en materia de derecho del trabajo, no solo debemos ver una parte de la relación de trabajo que son los trabajadores, sino ver la relación completa. Y la relación completa supone incluir también al empleador. Entonces, esta regulación de la desconexión digital también tiene que incorporar al empleador. Y, insisto, pensar en algunos supuestos en los que sí podría ser razonable eh, alguna excepción puntual a la desconexión digital. La idea general será casi siempre o normalmente el trabajador tendrá derecho a desconectarse totalmente del centro de trabajo y no responder ninguna llamada, correo ni mensaje, pero hay diversas circunstancias, ustedes seguramente pueden imaginar más de las que hemos mencionado, que supone sí un grave perjuicio para el empleador, ¿no? Digamos, aplicarlo en todos los supuestos y en todas las circunstancias. ¿Qué más debería tener el legislador si quisiéramos modificar esto? Bueno, en cualquier supuesto, el trabajo efectuado en periodo de desconexión debería ser regulado con una sobretasa, ¿no? Que podría ser fijada por el legislador, quizás con una sobretasa relevante, ¿no? No solamente el 25 o 35%, sino quizás superior para desincentivar, ¿no? Desincentivar, eh, digamos, la, el incumplimiento al derecho a la desconexión digital. Por ejemplo, si un empleador sabe que llamar a su trabajador o mandarle un correo o un encargo a las 10 de la noche, fuera de la jornada, tiene una sobretasa del 100% por el trabajo realizado, bueno, quizás le genere un costo alto y por tanto mejor se los diga al día siguiente a las 8 de la mañana. Tengamos en cuenta que las normas generan incentivos y desincentivos por doquier. Esa sería un poco la idea, ¿no? La norma que regula permanentemente la desconexión digital debería, o sea, no esta norma, el 127, sino una norma realmente que insisto, podría ser un acápite de la norma de seguridad y salud en el trabajo, debería permitir que las partes convengan la política de desconexión digital mediante convenio colectivo o un contrato. O sea, podría regularse, así como tenemos políticas de remuneración, políticas de promoción en el empleo, políticas de desvinculación, podríamos tener también la posibilidad de que se generen convenios entre el trabajador y el empleador respecto a la desconexión digital. Así abrimos un poco el marco de las opciones que pueden tener empleadores y trabajadores.
Bueno, eso es lo que básicamente quería comentarles el día de hoy y yo quedo eh, a sus órdenes para cualquier duda o consulta que tengan sobre el particular. Bien, doctor Dante, una muy fructífera disertación. La verdad es que creo que nos ha quedado bastante claro en lo que consiste este nuevo derecho que ha surgido, ¿no? A raíz del trabajo remoto, como ya lo iba mencionando. Em, Tenemos algunas incertidumbres por parte de... Disculpe, doctora, no le escuché la pregunta. Entonces tampoco. Sí, doctor, como le Ahora sí, mencionaba, sí. eh, eh, con esta liga de saber si más adelante este derecho digital ser o fortalecida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, claro, hasta donde sus alcances lo permitan, ¿no? A ver, entendí que discúlpeme, lo que pasa es que se entrecorta y eso es normal, ¿no? Porque el internet, no te escuché bien, pero creo que la consulta era si es que en el futuro este derecho podría verse fortalecido, ¿entendí bien? Ah, ok, si la desconexión laboral fortalece la flexibilidad. No, o sea, yo creo que la desconexión, por el contrario, ¿no? La desconexión laboral y la desconexión digital laboral, que es lo que hemos conversado hoy, yo creo que por el contrario, ¿no? Es un mecanismo más no de flexibilidad, sino más bien de limitación para el empleador, ¿no? Siempre cuando hablamos de flexibilidad, normalmente estamos pensando que la relación de trabajo resulta ser mucho más dúctil, ¿no? Mucho más ágil. Por el contrario, aquí lo que se genera es un derecho para poner de alguna manera freno, ¿no? Freno al uso indebido de las tecnologías, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar por mí, pero creo que a cualquiera le ha pasado, quienes están trabajando de forma remota o presencialmente, pues que te pueden llamar, ponte a las 10, 11 de la noche para encargarte algo. Entonces uno dice, bueno, si esa es una conducta aislada, digamos, pasa una vez al mes, una vez cada 3 meses, bueno, normal, porque se podrá entender, ¿no? Quizás pasó algo, se necesitó algo. Pero si esta es una circunstancia de todos los días, entonces ya estamos hablando de que tú no dejas de trabajar a las 6 de la tarde, por dar un ejemplo, sino que tú sigues trabajando y en cualquier momento de la tarde-noche te pueden llamar a dejarte trabajo. Si eso no lo frenamos, significa entonces que yo realmente no me desconecto en ningún momento del trabajo. Hay que vincular mucho la desconexión digital con el tema de las enfermedades profesionales vinculadas con el estrés, ¿no? Eh, el estrés es una de las grandes enfermedades profesionales que vienen afrontando los trabajadores, no necesariamente por culpa, digamos, un incumplimiento doloso del empleador, ¿no? Sino que, vamos, por lo menos creo que la gran conquista de los trabajadores es que se respete su jornada y su horario. Si luego de eso se está dejando trabajo, entonces estamos ya interviniendo en el derecho al tiempo libre que tiene ese trabajador.
trabajador a partir de las 6 de la tarde, insisto, por dar un ejemplo, que está en su casa, ya no tiene que estar pensando en el trabajo, tiene que estar pensando en su familia, tiene que estar pensando en disfrutar la vida, tiene que estar pensando en hacer cualquier cosa menos trabajar, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Eso es lo que ha tratado el legislador. Digo, ha tratado porque, insisto, hay cosas por mejorar, ¿no? Sí, correcto, doctor. Nos pregunta el señor Eduardo, ¿cómo se limita la jornada de trabajo y si se puede garantizar este derecho a la desconexión digital? Claro, o sea, a ver, por ejemplo, la jornada de trabajo se limita claramente, o sea, más allá del margen, la Constitución lo que nos da es un tope, ¿no? La Constitución nos dice 48 horas como máximo, pero en cada empresa se trabaja 46, 45 o 47 horas, ¿no? Va a depender de cada empresa cómo regula el horario y la jornada. Eso es potestad del empleador, eso sí, es potestad del empleador fijar la jornada y el horario, ¿no? Para modificar sí necesitará el permiso de los trabajadores, pero fijar la jornada de horario es un derecho del empleador. Lo que debe hacer también el empleador es garantizar el derecho a la desconexión. Por ejemplo, veía yo la vez pasada en LinkedIn, ¿no? Una cosa muy sencilla. Usted puede establecer parámetros en los correos para que cualquier correo expedido más allá de determinada hora llegue a la bandeja de entrada del destinatario del correo al día siguiente. Eso, por ejemplo, es una herramienta muy sencilla de hacer. O sea, ¿por qué lo digo? Muchas veces el trabajo dejado fuera de la jornada es porque alguien no ha hecho bien su trabajo. Por dar un ejemplo, ¿no? Un jefe se olvidó que mañana tenía una presentación en la gerencia. Entonces, se acaba de acordar, se olvidó. Como se olvidó, le deja al asistente, más allá de la jornada de trabajo, esa labor de preparar la presentación. Lo que pasa es que ese trabajo ha partido de un error, porque si se hubiese acordado oportunamente, si hubiese sido, digamos, metódico en el trabajo y las cosas que tenía que hacer, no hubiese tenido necesidad de hacer eso. Entonces, un poco la idea es que los empleadores generen políticas de desconexión digital y también de previsión de excepciones, ya que la ley no nos da excepciones y no nos dice en qué supuestos un empleador podría, sin necesitar urgentemente la labor de un trabajador, podrías aprovechar en establecer una política y, por ejemplo, ¿no? Si hay una cosa muy, 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 muy urgente, lo tendría que aprobar el gerente para que el gerente dé el ok para que recién se puedan comunicar con el trabajador. El tema central, y gracias por la pregunta, Eduardo, es que las áreas de recursos humanos y las áreas legales de los empleadores, de las entidades y de las empresas privadas, consideren al trabajador. Esa es un poco la idea. Porque un trabajador que se desconecta más y piensa menos en el trabajo fuera de su jornada es un trabajador que va a ser más productivo. Entonces, eso es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Respetar al trabajador, también respetar el trabajo, respetar a la empresa y no llegar a estos excesos que lamentablemente sí hemos llegado en este punto. Y bueno, están las estadísticas que les he presentado, ¿no? Correcto. Sí, quizá, doctor, como quizá último interrogante, tenemos este derecho a la desconexión digital, pues netamente va. La pregunta en concreto sería, doctor, si este trabajador al estar, no sé, quizá en su momento desconectado, sea del WhatsApp, de la bandeja de entrada de llamadas, mensajes, entre Uh otras -huh. cosas, esta actitud negativa o evasiva, ¿existiría la posibilidad de que el trabajador afronte algún tipo de sanción, de proceso? Ah, qué buena pregunta, ¿no? O sea, como hemos dicho, el derecho a la desconexión digital principalmente es este derecho que yo tengo a no conectarme, ¿no? O a desconectarme, que viene siendo lo mismo. Pero sobre todo, también tiene otra cara de la moneda, que es muy importante, y es que al yo desconectarme o no tener la obligación de conectarme, no se me puede imputar un incumplimiento por no conectarme. Porque si tengo derecho a no hacer algo, ¿no? Tengo derecho a no hacer algo, no se me puede reprochar
no haber hecho eso, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? Un empleador imputa a un trabajador el incumplimiento de sus obligaciones sobre la base de que no contestó el correo enviado. Bueno, ahí entrará a tallar el derecho a la desconexión digital y el juez tendrá que analizar si la hora de envío del correo y de recepción del correo. Si es un correo remitido fuera de la jornada, pues el trabajador no tenía obligación de revisar el correo. Salvo, insisto, que en el caso concreto nos encontremos frente a un caso que notoriamente nos permita verificar que era razonable que el trabajador sí respondiera, ¿no? Insisto, no hay trabajos que son mucho más importantes para la empresa que otros, insisto, por ejemplo, un trabajador de sistemas, ¿no? ¿Se puede caer el sistema en un fin de semana? Sí, se puede caer el sistema en un fin de semana. ¿Qué hacemos? Bueno, una opción razonable es designar a alguien para los fines de semana, pero a veces no se puede. ¿Qué hacer? Bueno, si se cae una vez el sistema, bueno, pues el trabajador tendrá que ayudar y se pagará el trabajo en sobretiempo, etc. Pero no puede ser, pues, todos los fines de semana, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Los jueces van a tener que decidir finalmente si en el caso en concreto el empleador alegó un supuesto razonable que significara o que prevaleciera sobre el derecho a la desconexión digital. Recordemos que en la ponderación no hay derechos que ganen a priori, sino que en cada caso en concreto tendrá que analizarse cuál es el derecho que deberá prevalecer. Sí, exacto, doctor. Bien, no habiendo más preguntas e interrogantes, doctor Dante Botton, agradecerle por su tiempo prestado y por la interesante y muy didáctica disertación que hoy día nos ha podido brindar. La verdad es que como integrante de la Clínica Jurídica Laborem, hago llegar nuestro más sentido estima y reconocimiento, doctor. Ok, muchas gracias a ustedes y nada, hasta cuando ustedes deseen que estén bien y que, bueno, tengan una buena semana. Muchas gracias, doctor Dante. Bien, eso sería todo y damos por concluida esta disertación laborem, esperando que nos sigan acompañando más adelante. Gracias, doctor. Cuídese bastante. Hasta Saludos luego. desde Hasta luego, cuídense.